obispo de Lima y primado del Perú. Adelante, Rosa María. Así es, y el fin de semana, muy buenos días, monseñor, gracias por estar con nosotros. El fin de semana Abel estuvo en misa en la catedral, era justamente la Mm, fiesta de la provincia de San Juan Bautista, que es la provincia dominica en el Perú. Era una claro. fiesta muy importante para los dominicos porque es el recuerdo de la fundación en el Perú, ¿no es cierto?, de la llegada de los dominicos al Perú, que llegan Claro. desde el primer día, con Francisco Pizarro. Muy bien. Y esto coincide con una serie de cosas, y usted hace un sermón muy hermoso sobre no tener miedo. Ujú, ujú, Y eso es muy evangélico. Lo hemos invitado para hablar de eso, del miedo. ujú. Eh, Todos humanamente tenemos miedo. El miedo es una reacción natural, un mecanismo de defensa ante lo Así desconocido, ante una es. amenaza. Nuestro cuerpo se eriza, ¿no? Sudamos, en Ujú, fin. Y Cristo en el Evangelio dice, no tengan miedo. ujú. ¿De qué miedo estamos hablando? Hablemos un poco de este miedo paralizante y de por qué no tenemos que tener miedo. De acuerdo. Mira, una cosa bien importante en el texto final que concluye toda esta visión de las cosas es la reflexión que hace San Juan en la carta, la primera carta, ¿no? No hay temor en el amor porque el temor mira al castigo. En cambio, el amor expulsa el temor. Tú sabes que en la tradición religiosa, eh, el gran, era luterano, pero un gran pensador sobre religión, Rudolf Otto, decía que en la religión tenemos dos actitudes siempre, ¿no? La fascinación, ¿no? Y el miedo. O sea, dice, el fenómeno religioso siempre es fascinosum et tremendum, ¿no? Y entonces, eh, eh, la primera experiencia religiosa que plantea la expulsión del temor es la cristiana. Es una novedad completa, porque también lo tienen todas las religiones e inclusive los hebreos que siempre se entendía que no era una religión creada por el ser humano, sino una revelación, pero, Exacto. pero se combinaba con esas actitudes naturales porque la religiosidad se desarrolló mucho más en Israel después del exilio, cuando los persas introducen una serie de categorías, ¿no? Los ángeles, Dios está lejos, cosas que no eran propiamente hebreas. Dios siempre estaba cerca, era el amigo del ser humano, ¿no? Y entonces, por eso los profetas están tan cerca que son portavoces de Dios para corregir al rey cuando se equivoca, ¿no? Dios estaba muy al alcance de la mano. Pero después del exilio es tremendo. Por eso viene la decadencia de Israel. Por eso finalmente Israel desaparece de la historia. Porque esta idea de que el miedo es fundamental para vivir la fe, que se elabora en reglas y en normas y todo el mundo tiene que respetar, si no Dios lo destruye, Exacto. es una impostura sobre la tradición original de Israel. Qué interesante, porque ese Dios castigador que aparece en el Antiguo Testamento, obviamente no está en los Evangelios, no está en el Nuevo Testamento, no sabía que era por influencia persa. Sí, sí. La primera es persa, luego vienen también las tradiciones griegas y Claro, las romanas, ¿no? claro. Pero sí, en realidad fue Esdras, el gran reformador de Israel, que en base a una intuición que tuvo Ezequiel, que es profeta, tiene muchas cosas lindas, pero también es un profeta sacerdote, que hablaba de erradicar el reino. O sea, que no quede huella de los reyes, ¿no? Y Claro. hoy día hay una discusión muy grande si qué pasó con Zorobabel, que fue el último rey, que o muere, unos dicen que murió en una guerra y entonces es el último rey, y otros dicen que lo mataron en el templo mismo, porque Jesús cita el texto en Mateo 23. Así hicieron ustedes desde la sangre del justo Abel hasta la sangre del profeta Zacarías, hijo de Jeremías, hijo de Baraquías, al que mataron entre los santos de los santos y el altar. Da un dato histórico. Ah, Entonces se sabe que Abel no se refiere al Abel de los orígenes, sino se refiere a Zorobabel.
es la desinencia. Es un nombre, se dicen los nombres por desinencia. Pero en fin, cualquiera que sea una cosa o la otra, o sea, o es una guerra, o es una guerra civil, porque hubo después de la llegada Ah, de los hebreos a Judea, o también hubo un golpe de Estado sacerdotal en alianza con los persas, ¿no? El asunto es que se imponen los sacerdotes y quien reforma Israel y le da la fisonomía de un pueblo religioso es Esdras, que es uno que pertenecía a la escuela de Ezequiel en el exilio, que se había quedado en Babilonia y que viene desde Babilonia, después de Nehemías, a reformarlo todo. Y crea el sumo sacerdocio, crea la fiesta del Kippur, y todo es miedo, todo es miedo. todo es miedo, pero Cristo al contrario, todo es amor, Todo no es tengan miedo, confianza, todo es confianza. todo es confianza. Esa es la gran revolución, creo yo, en la religiosidad, ¿no? Mira, es tan grande que Juan, que además Juan, pues el amigo íntimo de Jesús, va comprendiendo esas profundidades, quizás después de la resurrección. Y hay una cosa bien importante que en Juan, por ejemplo, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Es como negar a Moisés. ¿Qué Claro, vio Moisés? Nada, ¿no? Porque a nosotros nos ha revelado el mismo Hijo de Dios, ¿no? Y por eso es que dice, no hay temor en el amor, y entonces el amor expulsa el temor. Eso es importantísimo porque es una nota de la religión a nivel mundial en todas las religiones, ¿ya? pero es curioso porque a veces vemos tendencias dentro de nuestra propia iglesia, más Sí, bien de exacerbar el miedo, de así es, resucitar el Antiguo Testamento. Hay que decirlo que muchas vienen de corrientes más bien cristianas, ¿no? sí, Eh, Lamentablemente que son eh, fundamentalistas del texto, entonces utilizan el sí. Antiguo Testamento como un texto de maldición. Te va a pasar esto, dice el Señor. Sí, Vas a sí, morir, vas a perder, vas a tener enfermedad, hambre, qué sé yo. Y tienen a veces manifestaciones, o sea, hay público, ¿no? Hay público para el discurso también. claro. Sin embargo, desde el lado católico, nosotros lo que decimos es, no tengan miedo, y usted lo decía en el mensaje, no tengan miedo de denunciar lo que pasa en el mundo. Así es, así es, así es. Eso es lo que debería comentar, ¿no? Primero decirte esta base, pero ahí es, no tenga miedo porque nosotros estamos en las manos de Dios, Él nos cuida, y entonces, y el riesgo de perder el cuerpo o de sufrir consecuencias existe, pero digamos, hay algo más profundo que se está jugando que nuestro cuerpo, es que es lo que yo expliqué, el sentido de las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra alma? La palabra alma significa tanto el alma que mueve, es el principio de vida del cuerpo y que además se recuperará después de la muerte en la resurrección, por eso es que tenemos la esperanza en la resurrección, pero a su vez también es el sentido profundo del espíritu que nos acompaña siempre y el cual, podríamos decir, está en juego en cada acto que se hace, inclusive cuando hay cosas absurdas como estas agresiones, estos maltratos. ¿Por qué? Porque lo que quisieran es apelmazarnos el alma, pues. Claro, Y justamente la grandeza del texto es que como el Señor está con nosotros y no nos importa inclusive nuestro cuerpo se destruya, ¿no? Entonces, siempre tenemos el ánimo para manifestar que el amor es lo que tiene que triunfar en la historia. Y lo hacemos pacíficamente, por medio de la palabra, ¿no? Y entonces es interesante porque, por ejemplo, una desviación posible pudo haber también en los sectores que están más identificados con el camino nuevo de la iglesia en los años del concilio, cuando después cuando el Progreso se escribe, el Papa retoma esa cosa que había en la escolástica, de que el caso del asesinato del tirano, porque hay una situación de esclavitud permanente y prolongada que atentara gravemente contra la dignidad de la persona, ¿no?
claro. es el tiranicidio, ¿no? Eso se dejó, se estableció que eso siempre ha habido y se quedó ahí. Muchos a partir de ahí pensaron que teníamos derecho entonces a una revolución violenta, ¿no es cierto? Y No, entonces la experiencia ha mostrado que una cosa que hay un Romano Guardini había trabajado antes, la cuestión de los polos. Los polos pueden estar contradictorios, pero pueden entenderse, están llamados a la unidad porque somos humanos y no podemos matar. El no matarás nos permite el esfuerzo indecible por arreglar las cosas, aclarándolas en sus bases y reformulando las agresiones y las mentiras con las cuales vivimos. Entonces, el esfuerzo, El tema de la muerte que ha estado tan presente en la pandemia, pero que ha vuelto a estar presente lamentablemente en la escena política, obliga a la denuncia, porque así es, si no vivimos, o sea, si no hay vida, así es, no hay nada más, o sea, no hay forma de reparar el daño. Es lo que yo así trato es, de explicar siempre, no hay forma de reparar el daño. Si uno comete un delito, puede reparar el daño que ha cometido. así es. Pero si uno está muerto, no puede reparar el daño que ha cometido. Así es, así es. Después de la muerte Así ya de no hay simple. cuándo, como dice el Guayno, ¿no? Así es. 49 personas han fallecido por proyectil de arma de fuego de la Ujú, Policía Nacional y el Ejército Peruano. ujú. Y usted siempre reza por ellos, Así es. en todas las misas de los domingos. Y yo he dicho también que no se puede decir solamente perdón por haber hecho esto de palabrita, sino que es necesario recapacitar y repensar cómo se hacen las cosas. Y a la vez, evidentemente, digamos, estas cosas que se producen, tiene que reformarse toda la manera de actuar. Y hay que denunciar, evidentemente, que son asesinatos reales, ¿no? Evidentemente, para eso tenemos la investigación que se tiene que terminar, porque más debería hacerse ya, ¿sí? Para poder determinar bien en dónde estuvo el error si hubo Pero manipulación. lo que pide la gente sobre estos casos es justicia. Justicia, así es, así es. Y esa justicia, por eso hay que denunciar la injusticia que tiene el que no se traten las cosas, el que no se den reparaciones, el que no se consuele a las personas, el que los propios dirigentes nacionales de distinto tipo no se acerquen a la gente a dialogar y a pedir perdón directamente, ¿no? Porque el problema es cuando no se establece climas de diálogo y luego cuando hay una situación posible de peligro próximo, decir, ¿qué cosa? ¿Quieren más muertos? No, no, no está bien eso, no es correcto. Yo no puedo indirectamente amenazar. Este, es una pena porque le está costando, monseñor, decir estas cosas? a mí, Sí, o sea, lo que sí creo es que tenemos que decirlas con delicadeza, porque si queremos procurar un clima en que podamos dialogar, saber decir que a la vez que hay algo gravísimo, simultáneamente, a ver qué vías tenemos de reparar en forma pacífica. La respuesta en general que pienso que está viendo a esa actitud es una cosa que creo que tampoco es buena, ¿no? Que es ponerse a planear una especie de acuerdo bajo la mesa en donde todas las instituciones son disueltas prácticamente porque todo se controla. Y entonces eso no es una buena medida. Eso se arregla con participación, con anchar el universo de la democracia. Y lo que estamos viendo es, estamos mezquinando la democracia, estamos destruyéndola. Si es que se sigue haciendo eso, ¿no? Y entonces eh, lo costoso es decir las cosas sabiendo que nuestro rol no es político así es. partidario, ¿no? Yo he dicho que nosotros no somos ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Somos del fondo. Esa es la tarea de la iglesia. O sea, anunciar las cosas de fondo que se están jugando, las cosas básicas. Estamos en un proceso suicida, de locura. Y entonces que no nos estamos curando de eso. Y eso es lo más grave que tenemos. Porque son siglos, tú sabes que en las grandes crisis, ¿no? Brodel habla de eso, ¿no? Se acumulan y en las crisis grandes de siglos, ¿ya? Vivimos la coyuntura, pero que es decisiva históricamente. Entonces la gente cree que es la anécdota lo que estamos viviendo. No, estamos viviendo una decisión histórica.
que es justamente, por ejemplo, en la independencia que se estaba jugando eso, la grandeza digamos, del gesto de San Martín tiene su correlato en generar el Congreso como un punto de unidad que los caudillos no querían para nada. Inclusive la cuestión es que al poco tiempo llegó un golpe de Estado de Rivera Agüero, ¿no? Entonces, el asunto fundamental es que eh, eh, tener la altura de una situación así, colocar algo que nos permita un mínimo de unidad y no sobre la base de una componenda, de los que están jugando todos a sus propios intereses y arreglan las cosas como para que a ellos les sirva, sino tenemos que pensar en que tiene que haber una base común real. ¿Y qué pasa? Como no la hubo en la historia del Perú, las bases, ¿sabes dónde están? En las personas que se sacrificaron ante la traición de los otros, Bueno, justamente sin miedo a la muerte. Entonces, todos los... todos los Sí, héroes de la guerra con Chile, no, y yo no me todos se canso de repetir, sacrificaron por los otros por la traición de los otros. así es, a mis alumnos no les canso de decir que en el Perú hay gente que dice que el Estado todavía es la visión marxista, ¿no? El Estado es el administrador de los bienes de los grandes, ¿no? Y Claro, por eso hay que destruirlo, esa es la visión senderista, ¿no? Es una tontería porque el Estado peruano no ha sido querido nunca por los grandes. Entonces, ¿qué pasa? Es sido querido nunca por por la los gente. grandes ni por los chicos, o sea, no ha sido querido, punto. Así es. Y entonces, ¿qué Ahora, pasa? Por los individualistas chicos también, ¿no? claro, Yo digo, lo que sí es interesante en la historia es que esos mártires han sido fundadores de todas las instituciones, ¿no? Bolognesi, el ejército, Graude, ¿no? Y así la todos. Marina, Y lo que pasa es que el padre de la medicina es Daniel Cíes Carrón, que se inocula el microbio para poder estudiarlo. O sea, es una maravilla de los fundadores, o sea, las bases comunes del Estado son toda una promesa, pero una promesa que no se realiza porque la gente no piensa en el sentido y piensa en su ambición. Mucho más en las situaciones extremas de crisis. Y entonces es el momento de darnos cuenta de que si nos está agarrando una oleada de crisis, hay que saber qué es eso, una crisis, y cómo la enfrentamos. Y hay un exceso de ignorancia y de poca lucidez, de poca sabiduría. y Y eso poca es prudencia poca también, prudencia, sí. Esa es la poca razón, prudencia. esa es la razón por la cual a Las veces, virtudes son escasas, ¿no es cierto? esa es Y la las razón por la pasiones son cual muchas. sí, a veces a mí me pasa que no tengo que saber decir y me demoro y creo que es necesario acertar, no es cuestión simplemente de denunciar, es un anuncio una denuncia con un anuncio. Y el Claro, anuncio es ayudar a que todos recapacitemos, porque además no vamos a poder solucionar las cosas matándonos. No hay manera. eso es digamos, ese es el primer acuerdo que tiene que haber entre seres humanos. Así es, así No es, nos matamos. así es. Con Después, eso avanzamos. con eso avanzamos. Y ese es el primer acuerdo que tenemos que obtener del gobierno hoy. Así es. También creo que es una posibilidad que le puede abrir. Esa es la razón, la única razón por la cual cuando al inicio de la señora Boluarte hizo ese discurso, digamos, convocador, que yo fui al palacio y también le llevé un rosario, porque para eso se necesita tener un poquito de oración, ¿no? Claro. Y además ella es cristiana, pero eh, fui con esa voluntad y creo que en estos momentos, pues probablemente también hay problema de inexperiencia, ¿no? Pero también creo que hay de desesperación. La desesperación es muy mala consejera. Mala consejera. Gente desesperada hace cosas desesperadas. El tema acá es que el país está necesitando una salida Así es, y esa salida no se ve, monseñor. así es. Estamos entrando en una situación de caos muy grave. O sea, la mayoría del país, la gran mayoría del país en las encuestas está profundamente descontenta con la situación. No Ujú, aprecia su Congreso, no aprecia a la presidenta, no los representa. ujú, La mayoría de los peruanos creen que estaban mejor con Pedro Castillo, eso es terrible. es Y verdad. además de eso, la mayoría de los peruanos creen que la policía y el ejército han abusado de Ujú, los derechos fundamentales de las ujú. personas.
Ujú. Y frente a eso, la respuesta del Ejecutivo y el Legislativo ha sido en las últimas 2 semanas, y estas son mis palabras, no las del Monseñor, más arbitrariedad, Mm. Así es, así es. más Sí, arbitrariedad, ¿no? de las noticias que yo le he leído estos últimos días es de preocupación enorme porque, o sea, se está poniendo peso en los intereses individuales de uno y de otro y se unen para eso, para apoyar el interés individual de uno o del otro. O sea, del bien común, Monseñor, no queda nada. Queda muy poco y que yo creo que cada día está minándose. Entonces, ¿qué pasa? Si tú minas las bases elementales de una sociedad, entramos en el caos. Y yo creo que eso va a generar una cosa peor. Y el asunto es esto, que siempre que ha habido caos, el Perú se ha expuesto a ser dividido. Y porque, ¿qué cosa es América Latina si son todos ex-Perú? Producto Claro. de la incapacidad de unidad de los peruanos. Y en ese caso, ¿es posible la unidad si es que se cede y no se ven solamente los intereses? Yo creo que mucho viene también, mira, lo estoy viendo en la propia iglesia, ¿no? Viene de la época global, generó la sensación de que la plata llegaba sola. ¿Te acuerdas que Esa famosa frase. nuestro primer gobierno, no, perdón, el primer encuentro contigo fue cuando murió Alan García, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que a mí bueno, es sobre la base del respeto por una persona que ha fallecido de esa manera, también hay que pensar si no hay una parábola en eso, ¿no? O sea, la desesperación por esconder tantas cosas que se sabían, ¿ya? Escondidas detrás de infligirse la muerte, si esa es una parábola, el país está yendo a lo mismo. Y no podemos permitir irnos a la muerte, no podemos bendecir la muerte. Podemos bendecir a la persona que ha cometido un error y, bueno, y que el Señor lo ampare, ¿no? Pero esa lógica no es propia de la persona humana. Entonces, elementos fundamentales, el problema es este, que cuando se minan poco a poco las cosas, se va creando la sensación de que no hay principios y finalmente la actitud es suicida, pues, ¿no? Porque al no haber principios, cualquier cosa es posible. ¿Y usted cree que el país está caminando a su suicidio? Eh, Mira, sí, quiero decirte que en signos humanos, siempre, la iglesia mide siempre la humanidad y cuando anuncia el evangelio es para fortalecer la humanidad, ¿no? Por eso es que el padre Gutiérrez habla de 3 niveles de liberación: el nivel social y político, el nivel humano y el nivel gratuito de la fe. ¿Cómo incide la fe en el terreno político? A través de lo humano, no directamente, porque si no se convierte en partidario, ¿no? Claro. Si no Ese es es, ideología, y no lo es. así es. Entonces, Así. nuestra tarea es poder fortalecer lo humano. Y a mí me parece que hay indicios de eso, aunque haya indicios de lo que el Papa habla de los movimientos populares, ¿no? En el último prólogo que le dedica a una pareja a 2 estudiosos, que se llama El gusto de cambiar, el libro. El Papa prologa, lo expuse mi intervención en la UNI, en el congreso que hubo hace poquito sobre desarrollo sostenible, las 5 hélices. El Papa dice, eh, lo que hay que fortalecer es creer en lo que está sucediendo en los movimientos juveniles. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? En la vida diaria de las personas se van generando movimientos de respuesta que no solamente tienen que ver con el problema coyuntural más grave, que a la vez es histórico, que es el problema del miedo y el problema de la agresión para desesperar y colocarse en todos los lugares y generar una tiranía, ¿no? A la vez, por ejemplo, los chicos siguen bailando en las plazas, ¿no? Por todas partes. Y aman su pueblo y lindo. Ya es pasada una reunión de 400 chicos aquí en el Colegio Santa Rosa y invitaron a chicos que bailan en las calles. O sea, Claro. Yo los veo a veces los ves en el Paseo de los Héroes ahí, es una frente al Palacio de maravilla. Justicia, Es precioso. practican y practican y practican y practican Es y una bailan y maravilla. bailan. Me encanta verlos también.
Y en todas las plazas del país hay eso ahora, ¿no? Eso es un movimiento. Es un claro. movimiento de intuición de lo que queremos, la patria que queremos. Entonces, esos implícitos que están en la vida diaria de la gente, lo que con la gente conversa, por eso el Papa dice, estemos atentos a los relatos que ocurren entre los pobres y la gente marginada y excluida en el mundo, porque de ellos está organizándose el sueño y la estructuración nueva de los principios de vida, ya, con una utopía nueva y una esperanza Claro. nueva, Sin que tiene embargo, que monseñor, plasmarlo. monseñor, yo lo dije el otro día y lo repito hoy día, los muertos siempre los ponen los pobres. ¿Ah? Así es, así es. Ellos ponen las armas y nosotros ponemos los muertos. Se decía Pero, eso en la época de Sendero, ¿no? pero es que, Es es que verdad. los muertos los ponen los pobres. O sea, ¿quién ha muerto en los últimos 3 meses en el Perú, en los últimos 6 meses en el Perú? La gente más pobre del Perú, la más joven. Y los muertos han puesto los más jóvenes. Los Y eso más es jóvenes terrible para un país. Los para más un país. jóvenes y los más pobres. Y sobre todo que eso en gran parte apunta a destruir la esperanza, ¿no? Pero la esperanza, pues ya se digo, está en esos propios jóvenes, en Brian e Inti, que son todo un símbolo de esperanza, ¿no? Y con esa frase Pero para preciosa. ellos no ha habido más que injusticia. No hay ninguna, o sea, se puede entender que un pueblo diga, pues acá no hay ninguna justicia. Acá te matan y acá no pasa nada. Así es, así es. Y las personas que son responsables nunca se ha hecho nada respecto a ellas, que ¿No? son culpables, ¿no? Mira, yo te diría, Inés, al respecto que eh, veo que hay esperanza en la gente. Estamos en un proceso largo, como es una crisis larga, que es acompañada de una crisis histórica. Si solo pusiéramos bases en donde hubiera como una especie de repensamiento, ¿no? Se me ocurría, por eso lo dije y lo felicité en la homilía, eh, estos últimos días, a pesar que murió finalmente este señor venezolano que realmente había hecho mucho daño, ¿no? Pero la policía, en algún caso, el caso de la salvación de la madre, la señora, la empresaria, el abrazo de consuelo que le da el policía, y él dice, y yo por eso es que soy policía, estaría dispuesto a morir y no me voy a ir de la policía, que me maten, no me importa. Bueno, ahí tiene los elementos reconstructores de las instituciones, ¿no? Claro. Para eso hay que generar justamente, para eso es el fundamento de todas ellas ha sido la gente que entregó su vida. Y por lo tanto hay que reparar y decir, hemos equivocado el camino. Por ejemplo, cuando el ejército se dio cuenta que ya no había que dar golpes, sino que había que más bien insertar, digamos, al ejército en un diálogo con el país. Todos estudiaron en el CAIM, se convirtió en un gran instituto de estudios sociales. Pero ahora nadie estudia. Estamos llenándonos de gente que no conoce nada. El Congreso está lleno de gente ignorante. Perdonen, pero Monseñor, de gente, no digo que todos sean así, son pocos, ¿no? Pero hay mucho así, o los candidatos a la, a lo la- voy a meter en problemas, pero usted, o sea, no estoy diciendo que usted diga algo que no sea verdad, yo lo comparto plenamente. Sí, La yo no digo, ignorancia, no digo, no digo, no lamentablemente, digo, es profunda. así es, yo creo que ahí es el asunto, o sea, yo tampoco creo que debemos despreciar que otras personas vengan de provincias, que haya, pero inclusive de personas que se han dicho que son muy doctas, etcétera, al final todo se derrumba porque siempre se atiende a un interés. Si nosotros hacemos una recapacitación, si comprendemos y estudiamos mucho más el país juntos y nos preocupamos por estudiarlo, por estudiar la historia en donde realmente hay errores cometidos en la historia que se pueden superar hoy día, justamente porque eso me dijo el Santo Padre la última vuelta, la última vez que lo he visto, ¿no? Que me dice, sí, Carlos, sí, y para este tiempo difícil hemos venido, no podemos desistir de anunciar el Evangelio. Y justamente en un tiempo así murió Jesús, ¿ya? Y resucitó para dar vida y esperanza para su pueblo, a pesar de que ya estaba todo despedazado. Israel desapareció de la historia, pues, ¿no? Pero renació parte de Israel en el cristianismo. Pues ahora hay razón para darnos cuenta de que tenemos que recapacitar. Perdonarán a mis hermanos dirigentes del país que les diga que hay ignorancia,
pero es verdad, se reluce excesivamente la ignorancia que tenemos y la falta de profundidad. O sea, el periodo global nos ha contagiado a todos, como la plata llega sola, nos ha contagiado una frivolidad espantosa. Y Lima ha recuperado su carácter frívolo porque siempre lo fue. Por eso hubo una Santa Rosa que trató de hacer que la gente pensara, ¿no? Por eso que De que pensar en lo importante. en lo importante, así En lo es. importante, Santa Rosa es una santa de todos. De todos, así. Por eso la hicieron patrona de las Américas y Filipinas, porque es una santa de todos, de los creyentes, de los no creyentes, y efectivamente es un ícono de Lima. Pero es una santa que usted ha estudiado muchísimo, que le dice a su tiempo, mira, yo no voy a vivir como tú quieres que yo viva, yo voy a tener una relación con Jesús como yo quiero tener con él. Como yo la siento, ¿no? Como yo la siento y como la quiero tener con él, porque yo no quiero ser monja en un convento. Así es. Yo quiero vivir en mi casa, quiero ser laica. Así es. Y esto fue una revolución. Así es. Es la primera laica del país, la primera que nos enseñó el camino de los laicos, ¿no? Claro. Que Y, toma un hábito después, que tiene una cercanía enorme con los dominicos, es dominica al final, se entrega, ¿no es cierto? Su cuerpo se entrega a los dominicos, pero es laica que vive en su casa, y además, pero que hace una vida religiosa, hace ella su propia entrega a Cristo, sin intermediarios. y bueno, esos estudios que últimamente se han hecho, referidos a su paso por Quibes, que parece Exacto. más largo, en identificación mucho con las personas. Y ese es el otro aspecto de Santa Rosa. Santa Rosa lo que quería era identificarse con todos los discriminados por la sociedad colonial, Claro, con todos los marginados, con es. todas aquellas personas que o eran pobres, o eran esclavos, o estaban enfermos, o estaban, claro, en los márgenes de la sociedad. Mira, eso era más siguiendo una inspiración muy grande de los dominicos, que, claro, llegado al Perú había pasado yo esa etapa, la etapa de las Antillas, en donde Bartolomé Las Casas había anunciado que Cristo yacía flagelado en los indios maltratados, ¿no? Y que además habían desaparecido, y ya desaparecieron 3 millones. Era verdad de 3 cuentos, ¿no? 3 cuentos se le llamaba al millón. Y luego en el Perú pasó lo mismo. La población se redujo de 10 millones a 800.000 cuando llega Santo Toribio, ¿no? Por las plagas, ¿no? Básicamente por Sí, la sí, sí, por las viruela. plagas, por eso, sin duda, ¿no? Pero de todas maneras era una situación una crisis posterior a una pandemia, ¿no? Claro, una mortandad, porque llegan las enfermedades europeas que en América no se conocen y diezman a la población. ¿Y qué hace él? Él va a conocer sus ovejas y viene a pie, y se va a pie por todas partes para conocer a su gente. Y forma, además tú sabes con estas cosas de los sínodos, que el Papa, la actitud sinodal, él es el que creó los sínodos, ¿no? El señor Dahmer, que escribió sobre él, investigando cosas, dice que había no solamente los concilios limenses, ¿no? Hacía un sínodo donde iba en Huaraz, ¿no? En Cajamarca, reunía a la gente y les preguntaba, ¿qué cosa creen ustedes que debemos hacer? Y eso es muy importante porque es la actitud de ahora del Papa, que si no hacemos una iglesia sinodal en donde todos participamos, no vamos a poder construir la iglesia futura, porque la iglesia futura es muy compleja. Vamos a tener que flotar en un mundo sumamente complejo. Entonces, más vale que conversemos. Por eso todos se deciden juntos. Los tiempos de la iglesia no son los tiempos, como dicen, de todos Rosa los seres María, humanos. Pero, sí, Abel, queremos hacer regálame una pausa de 30 una segundos. pausita chiquitita. Gracias. Yo estoy recién Gracias, Monseñor. calentando. Pausa y volvemos. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en pucp.edu.pe. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita.
Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo. El código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa. Y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con Monseñor Carlos Castillo Matasaulio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Adelante, Rosa María. Y bueno, los mensajes del Evangelio y de la homilía del domingo eran no tener miedo, denunciar lo que hay que denunciar, y luego habló de una cosa que es muy bonita, que es la gratuidad del amor. Así Y es, que así las cosas, a ver, para ponerlo en términos muy sencillas, las cosas más importantes de la vida son gratis. así es. Y dijo una frase muy divertida. Nosotros no venimos a rezar acá para sacar algo. No venimos a hacer un Claro, intercambio, ¿no? O sea, mira, señor, yo te voy a dar, tú me das, ¿no? Yo voy a tu procesión, entonces tú me garantizas el negocio. Esa concepción utilitaria de la oración, así es. ok, sí pedimos, obviamente, por lo material, no queremos que nadie pase, No es utilidad. así es, Esa frase la tomé del padre Gustavo Gutiérrez, que dice, no hay nada más inútil que rezar. claro, ¿No? pero se Porque es refiere gratuito. a ese tipo de rezo, ¿no? Claro, claro. Porque además, cuando uno, por ejemplo, en una amistad, si la amistad no es gratuita, no es amistad, yo no me hago amigo porque tú me puedes sostener o por algo. Ser amigo es aceptar al otro como es y vivir con la alegría de eso, del Claro, regalo. hay, como digo siempre, hay una diferencia entre relaciones públicas y amistad, Así ¿no? es, así es, así es. Entonces, Mira, pues, yo diría, quizás lo que no estamos convencidos es de la enorme eficacia y fecundidad de la gratuidad, de lo gratuito, ¿no? Y en el claro, Perú hay una predilección por lo gratuito. A todo el mundo le gusta que le regalen algo o regalar algo, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, lo que es gratis hay que ir cueste lo que cueste. ¿Ya? Yo por eso le hacía parodia con lo que decía él, están regalando globos en Guacho, me voy en taxi. claro, El peruano es así, le gusta que le regalen. Pero eso viene de un sentido justamente de excesivo interés que ha habido en la historia del Perú para hacer las cosas. Y el Perú ha sido visto como un botín desde el inicio. Si Santa Rosa también es famosa, no solamente es por la grandeza de su persona, sino porque se difundía lo que era ella, porque de Lima, del Callao, salían los minerales a todos los puertos del mundo. claro, Y rápidamente se difundió que esta santa era distinta a justamente lo que se estaba haciendo, que era llevar el mineral por interés, ¿no? claro, ¿Ya? Entonces, es muy interesante, porque antes se decía, vale una Venecia, algo que tenía mucho valor, se decía, vale una Venecia, y se cambió por vale un Perú. claro, Y lo que vale en el Perú es más bien ya la solidaridad de los pobres, la solidaridad de Santa Rosa es lo que vale. Y es curioso, el oro del Perú en realidad son la solidaridad de los pobres y la solidaridad de quienes solidarizan con los pobres, ¿no? El oro del Perú son sus héroes, que son mártires en su mayoría, ¿no? Desde Túpac Amaru hasta el último, hasta Quiñones, ¿no? Y eso, no encontramos que eso nos pueda decir hoy día algo. Y no es verdad, tiene mucho que decir, porque eso nos repara, nos vuelve verdaderamente peruanos. Ese es el sumum del peruano, que además, curiosamente, fue la esencia fundamental que Jesús cuando muere recoge de la tradición gratuita de Israel, ¿no? El Dios que le decía a Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, le podía decir, vende para el cielo, ¿no? Porque estaba viejísimo, te hace claro, 75 años, ¿no? Y empieza una nueva aventura, es un Dios que bendice para que la persona se desarrolle, ¿no? Lo hace su amigo, lo acompaña, y además es medio mezquino también Abraham, ¿no? Porque, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? No está detrás de eso. claro, claro, Y el claro, Señor lo aguanta y lo acompaña, que es
ese es el modo en que hace Jesús. Igual los aguanta a los discípulos, los acompaña, los corrige también, le llama la atención a veces, pero siempre como un padre, ¿no? Si todos tuviéramos la conciencia de que estamos llamados a ser verdaderos padres y madres de la gente, somos responsables del otro, tendríamos una enorme capacidad. Por eso es que al ser la primera mujer que ha gobernado el país, en el caso de la señora Dina, yo en realidad fui por eso, ¿no? Porque pensaba que, y creo que todavía está en posibilidad de rectificar y de reordenar, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos falta Tendría que asumir responsabilidad, monseñor, y eso es lo más difícil para un eso es lo político. más difícil, que se asuma la responsabilidad y que se organice una forma de decir, sí, ha habido un equívoco real, y entonces se asume y se ve qué se hace para solucionar o por lo menos para reparar lo mínimo, por lo menos, ¿no? Pero no es posible Huimos a que... la verdad, huimos a la verdad los peruanos. Ese es el problema, y además hay que decirlo, ya a esas alturas creo que es difícil Es difícil, es difícil. evadir la verdad, ¿no? Pero los primeros meses de enero y febrero han sido durísimos para quienes tenemos que decir la verdad. Así es, Durísimos. Porque nadie quería verla. así Porque es, nadie quería ver la verdad. así es. Yo, eh, Por me, decir la verdad, monseñor, creo que a usted y a mí, a los dos, nos dicen comunistas. así es, Pero sí, pero por decir la verdad, que es una así es, cosa porque no estás diciendo absurda. nada de otro mundo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que siempre se confunde justamente lo que nos ha salvado en la situación difícil que vivimos en la época de Sendero, es que alguien se asumiera el problema con toda la complejidad que tenía y en forma inteligente lo enfrentara. Así es. La verdad no está reñida con la inteligencia, al contrario, suscita una inteligencia distinta, lo mismo que el amor. Y cuando Quetín Vidal y todos los suyos y todo el grupo de GEIN piensan es porque pensaron en el país, no en ellos mismos. Mira, una cosa linda, yo lo recordé una vez, un 12 de septiembre, ¿no? De hace poco. Los dos policías que hacían de cuidadores, eran un hombre y una mujer que hacían de enamorados, se daban besitos y se agarraban luego la basura, ¿no? Sí. Se casaron finalmente, Se ¿no? casaron porque el ¿No? amor triunfó, además. Claro, claro, es un símbolo, ¿no? Y me dijeron la última vez, por eso que bueno, lo vamos a hacer en septiembre esa vez también, que se encomendaron a la Virgen de la Sabiduría. Yo aquí quería decir algo de eso porque eh, así como tenemos raíces de entrega generosísima que pueden ayudarnos a recapacitar, yo le invito a todos a que pensemos eso, desde el máximo representante del país hasta el último canillita o último molintero. Todos pensemos eso, que digamos hay una base detrás nuestra muy grande y que está en los héroes. Ahí están los héroes, porque no somos los que no han ganado guerras, somos héroes que las han perdido, pero dignamente. Sí, lo sé, pero, monseñor, pero la moraleja, los jóvenes dicen, pero todos los héroes están muertos. Yo no quiero morir. Lo que pasa es que hay una frase que, bueno, se va a ofender a alguien, ¿no? Que le hicieron a Neruda, le preguntaron, ¿no? Eh, eh, para usted, ¿qué peruano es más ilustre? Y le dice, ¿Aya de la Torre o José Carlos Mariate? Y le dijo, bueno, yo creo que Aya vivía, ¿no? Bueno, había Ya. visto esas componendas, entonces dijo, bueno, a mí me parece que Aya está muerto y más bien Mariate sigue vivo. Cosa rara, ¿no? Es muy duro, ya, pero es importante porque podemos estar en vida muertos, digamos, podemos estar muertos y seguir En viviendo, vida. porque se ha dejado un legado valioso y debemos pensar en Estuve eso. en una discusión de literatura hace unos meses, no sé, en Guadalajara, hace un mes, y justamente alguien soltó esa frase, ¿no? Y dijo que a García Lorca no lo habían matado. Entonces, pero por supuesto que lo mataron. Y lo miró de frente, le dijo, no está muerto. ¿Ah? Claro, claro. A eso se refería. Entonces ya todo el mundo entendió y no está muerto. Porque En, su en obra ese, está. en ese sentido, yo quiero llamar la atención, en ese sentido también, de que hemos perdido el sentido de la trascendencia, pero no en el sentido de creer en el más allá. Eso es como si creer fue una cosa de cabeza, sino de actualizar
aquello que creemos en la intensidad de la eternidad en esta vida. Por eso Juan dice, la vida eterna es que nos amemos unos a otros. La vida eterna comienza acá, en las relaciones vivas, ¿no? Y hay una cosa que he estado desarrollando en el último tiempo, sobre todo en la Comisión de la Vida, estamos estudiando ahora ese tema, cómo concibe la vida el cristianismo, ¿no? Y hay estudios actuales de cómo la mujer, cuando está encinta, ¿no? Al llevar al niño 9 meses dentro, se genera un proceso de fluidos que hacen vivir al niño, ¿ya? Y entonces es la primera intuición que tenemos cuando antes de nacer. Lo más importante, o sea, mientras que por ejemplo Heidegger dice que lo más importante es del nacimiento a la muerte, y por eso un hombre es un ser para la muerte, se olvida del engendramiento. Nosotros existimos desde que somos engendrados. O sea, yo tengo en este momento 73 años y 9 meses. Y 9 meses, claro. Porque si Muy no, bien. ¿ya? Entonces, eso, ahí en esa gratuidad original comprendemos lo sutil de la vida que se nos da antes de nacer. No hay nada más gratuito que ser hijo. Así es. Y por eso entonces, mi última palabra es que solamente puede haber una nueva situación si somos reengendrados del espíritu. Y si volvemos a las cosas elementales del útero materno, a la sensibilidad que nos da y nos da la intuición del sentido. Entonces, estamos viviendo sin sentido y queremos cercenarnos, ¿no? Pensando en que hay una ruptura una ruptura con la base que nos ha dado la vida, ¿no? Eso no puede ser. No puede ser. Muy bien, muchísimas gracias, monseñor. A ver, me va a matar, pero como es monseñor, me dan un poquito más de licencia. ¿Ok? Así. Y no aparece. Muy bonita, y espero que los que tienen oídos escuchen, los que tienen entendimiento entiendan, sí. Y vayamos hacia un camino muy diferente en el que estamos ahora. Eso espero. Muchísimas gracias, monseñor. Muchas gracias también. Insistamos una y otra vez en los métodos pacíficos y sigamos hablando sin miedo. Gracias, sin miedo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, nos tenemos que retirar ya. Sí, nos tenemos que retirar hasta el viernes porque mañana es día del Santo Padre. Un saludo para nuestro querido Papa Francisco, Día del Papa. Es el día de mañana y nosotros nos vamos, Rosa María, hasta el día viernes. Mañana, que es Día del Papa, les recomiendo mucho, Abel, un programa que ha soltado esta semana Pedro Salinas, donde él nos narra toda su correspondencia con el Papa. Ah, sí. Sí, lo escuché. Muy interesante, todo lo que le escribe y se escribe, muy humana, muy cercana. Es una cosa, a mí me parece increíble que un papa se relacione así con los laicos. O sea, creo que la iglesia, eso es una gran novedad, sin intermediarios, ¿no? Entonces, les recomiendo a todos los que nos escuchan que busquen el programa, porque van a conocer mucho más un aspecto del papa, que es un aspecto muy pastoral, ¿no? Muy de buscar a sus ovejas. A mí me muy cercano. Muy cercano. Mañana mañana es la misa en la catedral. Me parece que mañana la preside, no le preguntamos a Monseñor, la preside el nuncio apostólico del Santo Padre, así es que vamos a estar atentos también ahí. Perfecto. Listo, nos vemos hasta el viernes, Abel. Chau, chau. Hasta el viernes, Rosa María, cuídate mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Santa Rosa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro